Listo, chicos, el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy se llama espacio muestral, ¿de acuerdo? Se llama espacio muestral. Pero antes de pasar a ver propiamente qué es espacio muestral, sí, antes de pasar a ver qué es el espacio muestral, lo primero que necesitamos entender es lo siguiente. Lo primero que necesitamos entender es el principio fundamental del conteo. ¿Qué me dice el principio fundamental del conteo? Este principio establece que si un evento puede tener lugar de n maneras diferentes y luego de sucedido este, un segundo evento puede suceder de p maneras distintas, el número de formas diferentes en que se pueden realizar los dos eventos es el producto. ¿A qué me refiero? Ustedes se dan cuenta que m, ¿qué me representa? M me representa el número de formas en que puede suceder un evento. Y p también me representa el número de formas que puede suceder otro evento. Por ejemplo, supongamos que yo estoy lanzando una moneda. Cuando yo lanzo una moneda, ¿cuántas maneras diferentes puedo tener? Solamente puedo tener dos formas diferentes, ya sea cara o ya sea sello. Cuando yo lanzo, por ejemplo, un dado, ¿cuántas maneras diferentes yo voy a poder obtener? Solamente voy a poder obtener 6 maneras diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que si yo quiero unir esos dos experimentos, sí, si yo quiero unir esos dos experimentos, ¿cómo encuentro el número total de formas que van a suceder? El número total de formas que van a suceder sería multiplicando. Entonces, 6 por 2 me dice que al momento de que yo lanzo un dado y una moneda, efectivamente van a suceder de 12 formas diferentes. ¿De acuerdo? De 12 formas diferentes. Espero que se haya entendido eso de aquí, el principio fundamental del conteo, que para poder encontrar el número de formas en total en cómo pueden suceder diferentes experimentos, simplemente es multiplicando. Perfecto, una vez que ustedes entendieron el principio fundamental del conteo, ahora sí estamos listos para proceder a ver qué es el espacio muestral. Pero como les comentaba, antes de pasar a ver propiamente qué es el espacio muestral, primero necesitamos entender qué es un experimento aleatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué es un experimento aleatorio? Y ustedes deben entender que un experimento aleatorio es aquel en el que su resultado depende del azar. Su resultado depende del azar, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, ¿yo sé cuál va a ser su resultado exacto? Yo no sé cuál va a ser su resultado exacto. Yo no sé si va a salir cara o si va a salir sello. Yo no sé el resultado exacto. Pero como se dieron cuenta, lo que yo sí sé es el conjunto de posibles resultados que yo puedo llegar a obtener. Y eso de aquí es lo que se conoce como espacio muestral. Eso de aquí es el espacio muestral. Cuando yo lanzo un dado, yo no sé si me va a salir el 1, si me va a salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Yo no sé cuál de esas 6 caras va a salir. Pero lo que yo sí conozco es que el dado puede, obviamente en el dado puede obtener 6 posibles resultados. Y eso de aquí es lo que se conoce como espacio muestral. En otras palabras, ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral simplemente es el número de posibles resultados. ¿Cuántos posibles resultados tengo? Por ejemplo, 2. ¿Cuántos posibles resultados, por ejemplo, tengo? Por ejemplo, 6. Y si yo quiero encontrar la cantidad de posibles resultados de unir la moneda y el dado, ¿qué es lo que me decía el principio fundamental del conteo? Que yo tengo que multiplicar. ¿Sí se dan cuenta de lo fácil que es entender esto? ¿Qué otro experimento puedo tener? Por ejemplo, cuando yo extraigo una carta de una baraja, yo no sé cuál de las 52 cartas va a salir, pero como se dieron cuenta, yo conozco que hay 52 cartas. Entonces eso de ahí me representa el espacio muestral. El espacio muestral simplemente es el número de posibles resultados con el que yo puedo obtener, por ejemplo, un experimento aleatorio. ¿Está claro? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces ya saben, antes de realizar el experimento, nosotros no sabemos cuál será el resultado, pero sí sabemos el conjunto de posibles resultados. Eso de ahí es lo que se conoce como espacio muestral. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando yo lanzo un dado, como les explicaba, yo no sé cuál de las 6 caras va a salir. Lo que yo sí conozco es que van a salir 6 posibles caras. Eso de ahí, ese total de resultados se conoce como espacio muestral. Lo mismo aquí, cuando yo lanzo una moneda, yo no sé cuál de las dos caras va a salir, pero yo sí sé que puede salir cara o puede salir sello. Pero aquí no solamente lanzo una moneda, estoy lanzando dos monedas. Entonces, el resultado de una moneda no me afecta a la otra. Entonces, la otra moneda también puede sacar cara y puede sacar sello. En otras palabras, cada una tiene dos posibles resultados. Pero cuando yo ya uno dos experimentos, ¿qué me dice el principio fundamental del conteo? El principio fundamental del conteo me dice que yo tengo que multiplicar esa cantidad de elementos para obtener una cantidad total. En otras palabras, me está diciendo que cuando yo lanzo dos monedas, yo voy a tener 4 posibles resultados. Y eso es correcto. La primera puede caer cara y la segunda también. La primera puede caer sello y la segunda también. Ahora la primera puede haber caído cara, pero la segunda sello. Y en cambio la primera puede haber salido sello y la siguiente cara. ¿Sí me hago entender? Continuemos. Y finalmente vamos a ver este último experimento. En este caso, el último experimento consiste en lo siguiente: el lanzamiento de un dado y de una moneda. Ustedes ya se dieron cuenta que cuando yo lanzo un dado, yo no sé cuál de las 6 caras va a salir, pero lo que yo sí conozco es que va a tener 6 posibles resultados, ya que puede salir la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5, incluso la 6. Cuando yo lanzo una moneda, también yo no conozco cuál va a ser su resultado, pero lo que yo sí conozco es que puede salir cara o puede salir sello, es decir, tiene dos posibles resultados. ¿Qué me decía el principio fundamental del conteo? Que para poder encontrar el número de resultados en total, tengo que multiplicar la cantidad de eventos de una, que va a ser 6, y la cantidad de eventos del otro, que va a ser 2. 6 por 2 prácticamente me está diciendo que vamos a tener 12 elementos, 12 posibles resultados. En otras palabras, el espacio muestral va a estar conformado de 12 elementos. ¿Y cuáles son esos 12 elementos? Los que ustedes pueden observar a continuación. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando yo lanzo un dado, puedo obtener el 1. Pero al momento que yo lanzo un dado, también lanzo la moneda. Pero la moneda puede salir cara o también la moneda puede salir sello. En otras palabras, para cada una de las caras del dado, yo voy a tener dos posibles resultados de la moneda. Porque la cara 1 bien me sale con cara o bien me sale con sello. Es decir, para cada cara tengo dos posibles resultados de la moneda. Como son 6 caras y tengo 2 para cada cara, obviamente van a ser 12 elementos. ¿Ya entendieron entonces por qué son 12 elementos? Espero que sí. Ahora bien, una vez que ustedes ya entendieron qué es el espacio muestral, vamos a ver lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que ese es el espacio muestral de este experimento. Ahora, ¿qué tal si yo quiero profundizar un poquito más? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo me pregunto ahora, ¿qué tal si yo me pregunto, cuántos, a ver, de esos 12 resultados, porque yo tengo 12, de esos 12 resultados, ¿cuántos, por ejemplo, salieron un número par? ¿Cuántos salieron un número par? Yo sé que el par obviamente es 2, es obviamente 4 y claramente 6. Yo tengo 2 de cara a cara. Ustedes se dan cuenta que el 2, tengo dos resultados que son pares, porque puede salir cara o sello. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿qué tal si yo quiero acortar un poquito más? ¿Qué tal si yo quiero reducir? Además de que yo quiero que salga par, por ejemplo, quiero que salga cara. Al momento de que yo digo cara, ya lo de abajo ni siquiera lo tomo en cuenta. Ahora me concentro, ahora me tengo que concentrar, además de que salga cara, tienen que salir pares. Ahora sí digo que tengo un resultado, tengo dos resultados y tengo tres resultados. Ustedes se dan cuenta que yo tengo tres resultados que cumplen con esa propiedad. Que además de salir cara, que por eso ya no tomo en cuenta nada de lo de abajo, tiene que salir un número par. ¿Y cuáles son los números pares del 1 al 6? El 2, el 4 y el 6. Tengo solamente tres posibles resultados que cumplen con esa condición. Pero yo me pregunto, ¿de cuántos en total? Obviamente de total, 12. Y eso de aquí es lo que se conoce como probabilidad. ¿De acuerdo? O sea, aquí es lo que se conoce como probabilidad. Entonces, ¿la probabilidad qué es? Casos a favor. ¿Cuáles son los casos a favor? Los que cumplen con la condición. Sobre casos en total. ¿Cuáles serán los casos en total? La cantidad de elementos que tengo en el espacio muestral. Si yo le quiero sacar a tercera, tengo 1. Si le quiero sacar a tercera, me queda 4. Un cuarto que es igual a 0,25. O 0,25 que es igual al 25%. Y eso sería todo con respecto a espacio muestral y eso sería todo con respecto a probabilidad. Como se dan cuenta, es demasiado fácil.
Continuamos. Lo que vamos a ver a continuación son ejercicios solamente de espacio muestral. Más adelante vamos a ver espacio muestral y probabilidad, un ejercicio claro. En este caso, entonces, miren por favor lo que me dice. El número posible de resultados al lanzar 3 monedas de 2 caras es, obviamente les aclaran que una moneda tiene 2 caras. Entonces, cuando ustedes lanzan la primera moneda, puede salir cara o puede salir sello. Es decir, tiene 2 posibles resultados. La segunda moneda también puede salir cara o sello, tiene 2 posibles resultados. Y la tercera moneda también tiene cara o sello, es decir, también tiene 2 posibles resultados. ¿Cómo yo encuentro la cantidad posible de resultados? ¿Qué me dice el principio fundamental del conteo? Que yo tengo que multiplicar. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, obviamente me queda 8. La respuesta de ese ejercicio tiene que ser la tercera opción. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este caso, miren lo que me dice. El número posible de resultados según el sexo, ¿de acuerdo? El número posible de resultados según el sexo. Ustedes se dan cuenta que solamente hay 2 sexos, ya sea masculino o ya sea femenino. Solamente hay 2 sexos. No los inventados que hay ahora. Pero bueno, en este caso me dice el número posible de resultados según el sexo en el nacimiento de 3 bebés. En una maternidad es, ustedes se dan cuenta que un bebé solamente puede ser masculino o femenino. Es decir, puede ser o puede tener 2 posibles resultados. El segundo bebé también puede ser masculino o femenino. 2 posibles resultados. Y el tercer bebé también puede ser solamente masculino o femenino. Es decir, 2 posibles resultados. ¿Cómo encuentro la cantidad posible de resultados en total? Aplicando el teorema fundamental del conteo, que me dice que tengo que multiplicar. 2 por 2, 4. Y 4 por 2 me va a quedar 8. Como se dieron cuenta, la respuesta tiene que ser la última opción. Es muy parecido al ejercicio que acabamos de resolver. Vamos a continuar. Listo, chicos, a continuación tenemos lo siguiente. Me dice, en un aula de clases existen 5 ventanas. Si yo voy a tener 5 ventanas, que pueden estar abiertas o también pueden estar cerradas, ¿de acuerdo? Pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. En otras palabras, cada ventana solamente puede estar abierta o solamente puede estar cerrada. En otras palabras, cada ventana solamente va a tener 2 posibles resultados. Me está diciendo que en esta mañana su posición era abierta, cerrada, abierta, abierta y cerrada. Lo que me pregunta es cuántas posiciones distintas pueden tener las ventanas. ¿Me importa que hayan estado en ese estado? No me importa, porque si esa primera ventana está abierta, también puede estar cerrada. Es decir, tiene dos resultados. Si esa segunda ventana está cerrada, pero también puede estar abierta, entonces también tiene dos posibles resultados. Entonces, ustedes se dan cuenta que cada una de las ventanas va a tener 2 posibles resultados, ¿de acuerdo? 2 posibles resultados. Entonces yo voy a multiplicar prácticamente 5 veces ese valor de aquí, como se dan cuenta. O directamente yo hubiera puesto 2 elevado a la quinta. Pero no les expliqué de esa forma porque no quiero que se confundan. Porque hay personas que les explican de esa manera, pero nunca les explican el por qué. El por qué es 2 y por qué es 5, sí me hago entender. Entonces se dan cuenta que cada una de las ventanas tiene 2 posibles resultados. Entonces, ¿cómo que me dice el principio fundamental del conteo? Que para poder encontrar el total tengo que multiplicar. 2 por 2 me queda 4. 4 por 2 me queda 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2 me queda 32. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta tiene que ser la última opción. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. A continuación, vamos a resolver un ejercicio que está en la guía de estudios. Este es un ejercicio que está en la guía de estudios, pero que también ha salido en la prueba por si acaso. En este caso, miren lo que me dice. María realiza el siguiente experimento aleatorio. Tira un dado de 10 caras y anota el número que le ha salido. Hay 2 sucesos relevantes. Me está diciendo que hay 2 sucesos relevantes en el juego. A ver, si es un dado de 10 caras, obviamente vamos a tener del 1 al 10. Y me está diciendo que hay 2 sucesos relevantes, que tiene que ser un número impar y tiene que salir un número primo. En base a esta información, vamos a ver lo que me pide el primer literal. Miren lo que me dice, chicos, por favor. Miren lo que me dice. Escribe el subconjunto del espacio muestral de los sucesos que satisfacen a ambas condiciones. A ver, si yo lanzo un dado de 10 caras, pues yo voy a tener en mi espacio muestral 10 posibles resultados. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo voy a tener 10 posibles resultados. Pero ¿qué es lo que me dice? Que yo voy a tener 2 sucesos, es decir, yo voy a tener 2 condiciones. ¿Cuál es mi primera condición? La primera condición es que tiene que salir un número impar. Número impar. Entonces, ¿cuáles son los números impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuál es el segundo evento? Es decir, ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es que tienen que ser números primos. ¿Cuáles son los números primos? Por ejemplo, el 2, el 3, el 5 y el 7. Perfecto. Una vez que yo tengo las 2 condiciones, ¿qué es lo que me dice? Que yo quiero encontrar cuáles son los que cumplen con ambas condiciones. Entonces me pregunto, ¿el 1 es impar? Sí, pero el 1 es número primo, no, entonces no lo tengo que tomar en cuenta. El 2 es primo, sí, pero es impar, no, entonces no lo tengo que tomar en cuenta. El 3 es impar, sí, el 3 es primo, sí, entonces este sí cumple con ambas condiciones, que es lo que me pide. Por lo tanto, en la respuesta sí tiene que ser el 3. También va a ser el 5, también va a ser el 7, y el 9 es impar, sí, pero es primo, no. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La segunda opción. Y eso sería todo con respecto a ese ejercicio. Vamos a continuar. A continuación vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se llama la urna, ¿de acuerdo? Ese ejercicio se llama la urna. Recuerden que todas esas diapositivas ya les envié al grupo, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. En este caso me dice la urna. Lo que me dice es lo siguiente. La siguiente urna contiene bolas de colores azul, verde y roja. Ya sabemos que azul me representa A, verde me representa V y R me representa roja. Me dicen que están numeradas del 1 al 8, ¿de acuerdo? Están numeradas del 1 hasta el 8. Me dice si se saca una bola. Entonces aquí me está dando prácticamente la urna. Y me dice, si se saca una bola, vamos a ver lo que me dice el primer literal. Me dice que tengo que describir el espacio muestral, ¿de acuerdo? Tengo que describir el espacio muestral. Vamos a ver. En este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que lo primero que me está pidiendo es que tengo que describir cuál es el espacio muestral. Es decir, cuál es el total de bolas, cuál es el total de posibles resultados que yo voy a tener. En este caso, ustedes se dan cuenta que vamos a tener del 1 al 8. Debo tener 1 azul. Mire, 1A. Tengo que tener 2A. 3V porque es verde, 4A porque es azul, 5V porque es verde, 6R porque es rojo, 7R y 8R. Ustedes se dan cuenta que la única respuesta que tiene todos los posibles resultados claramente tiene que ser la primera opción. ¿Y por qué no puede ser la última? Porque en ese caso ustedes se dan cuenta que me hacen falta tomar en cuenta todos los posibles resultados. ¿Qué sucede con la bola 4, por ejemplo? ¿Sí se dan cuenta? Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta de este ejercicio tiene que ser la primera opción. Vamos a continuar. Listo. A continuación vamos a ver el segundo literal. Miren lo que me dice el segundo literal. El segundo literal me dice que tengo que escoger o tengo que describir los casos para los cuales la bola es par. ¿De acuerdo? Tengo que escoger los casos para los cuales la bola es par. Si yo recuerdo la urna, perdón, ¿cuáles son los números pares? El 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que tienen las bolas pares? Por ejemplo, 2A, tengo 4A, tengo 6R y tengo 8R. Esa es la única respuesta que tienen, que todas las bolas son obviamente pares. ¿De acuerdo? Son pares. Ahora bien, miren lo que me dice el último literal. El último literal me dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga par una bola azul? A ver, yo tengo que recordar. ¿Cuáles eran las bolas pares? Las bolas pares son las que acabamos de encontrar en su momento. 2A, 4A, 6R y 8R. Me está diciendo que prácticamente yo tengo que encontrar la probabilidad de que una bola par sea de color azul. Entonces, yo tengo solamente 2 bolas pares que son de color azul. Simplemente tengo 2A y simplemente tengo 4A. Solamente tengo 2 bolas que son pares y que son de color azul. Solamente tengo 2 elementos. Pero ¿de cuántos en total? ¿Cuántas bolas habían? Obviamente había 8 bolas. Entonces, para encontrar la probabilidad, recuerden, casos a favor, que son los que cumplen con la condición. ¿Qué condiciones están cumpliendo? Que sea par y que sea azul. Sobre casos en total, que es el espacio muestral. Entonces, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y eso sería todo con respecto, chicos, a este tema. Eso es todo con respecto a espacio muestral y probabilidad. Listo, chicos.
Listo, chicos, en ese momento vamos a empezar con este tema, que se llama conjuntos. Se van a dar cuenta que este tema de aquí es bastante fácil. Una vez que ustedes entienden las diferentes operaciones y una vez que ustedes entienden cómo representar los datos, por ejemplo, en un diagrama de Venn. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, ustedes ya se dan cuenta que conjuntos simplemente es un grupo de elementos. ¿Qué son los conjuntos? Simplemente un grupo de elementos que tal vez pueden tener la misma condición. Por ejemplo, yo puedo formar un conjunto con personas que solamente tienen 18 años. Yo puedo formar un conjunto con personas que solamente tengan 40 años. ¿De acuerdo? Yo puedo formar un conjunto con personas que nazcan en enero, por ejemplo, que cumplen años en enero. No me importa si son menores de edad, mayores de edad, no me importa. Con que nazcan en enero, pues yo puedo formar un conjunto. Entonces, por ahí se pueden ir mezclando. Se pueden ir formando uniones, se pueden ir formando intersecciones y se pueden ir formando, por ejemplo, diferencias. Entonces ya entendimos que es un conjunto. Ahora bien, ustedes deben entender que prácticamente cuando yo hablo de conjuntos estoy hablando de tres operaciones, ¿de acuerdo? De tres operaciones. Ustedes ven aquí que dice operaciones con sucesos. Un suceso es un conjunto. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder en enero? Que, por ejemplo, nazcan, no sé, 100 personas, que mueran 50 personas, todo ese tipo de cosas. Un suceso es algo que puede suceder. Y obviamente, en base a ese suceso, en base a eso que sucede, valga la redundancia, pues yo puedo formar un conjunto. En otras palabras, se llaman operaciones con conjuntos. La primera operación con conjunto se llama unión, ¿de acuerdo? Se llama unión. En este caso, para que entiendan la unión, yo voy a utilizar diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar un diagrama de Venn. Perfecto, un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn simplemente es un diagrama que me permite distribuir los elementos donde corresponden. Por ejemplo, ¿cuántos conjuntos yo tengo? Yo tengo dos conjuntos. Por ejemplo, tengo mi conjunto A y en este caso tengo mi conjunto B. Ese sería el conjunto A y ese de aquí sería el conjunto B. Ustedes se dan cuenta que obviamente tenemos valores que se comparten. Entonces, primero identifiquémoslos. ¿Cuáles son los valores que se comparten entre ambos conjuntos? Los valores que se comparten simplemente sería el 2. Entonces, ya sé de aquí ni siquiera lo tomo en cuenta. ¿Qué es lo que va en A? En A solamente van los valores que únicamente están en A. ¿De acuerdo? Que sería, por ejemplo, el 4 y el 6. Y acá van únicamente los valores que van en B. ¿Cuál sería? Simplemente el 3 y el 5. Y hemos utilizado un diagrama de Venn. Ahora bien, ¿a qué se refiere la unión? La unión simplemente se refiere a que yo voy a tomar todos los valores de un conjunto con todos los valores del otro conjunto. Entonces es por esa razón que yo voy a poner A unión B, que es lo mismo que decir B unión A. Es exactamente lo mismo. ¿Entendido? Entonces, ¿en qué consiste? En que yo tomo todos los valores de un conjunto, por ejemplo, el 4, el 6, obviamente la intersección, que sería el 2, y los valores del otro conjunto, que obviamente sería el 3 y el 5. No necesariamente tienen que estar ordenados, por si acaso, pero si los quieren ordenar, va a aparecer como se encuentra aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. En conclusión, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la unión simplemente van a ser todos los valores prácticamente de todos los conjuntos, ¿de acuerdo? Todos los valores de todos los conjuntos que pertenecen o que forman, mejor dicho, la unión. En este caso, A unión B. Vamos a continuar. Una vez que ustedes entendieron la unión, en ese momento vamos a entender la intersección. Y para entender la intersección, también vamos a hacer exactamente lo mismo. Tengo mi primer conjunto y tengo mi segundo conjunto. Aquí tengo mi conjunto A y aquí obviamente tengo mi conjunto B, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se dan cuenta que obviamente aquí en el centro es lo que se comparte. Y la intersección se refiere justamente a eso. La intersección se refiere a valores que se comparten. ¿Cuáles son los valores que se comparten? Solamente el 2. Solamente el 2 entonces sería aquí. Obviamente acá van los valores que están en A y acá van los valores que solamente están en B. Pero si a mí me pide A intersección B, yo tengo que entender que es lo mismo que B intersección A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué valores van a estar conformados la intersección? Solamente por el 2, porque el 2 es el único valor que se comparte entre ambos conjuntos. ¿Pueden estar conformados por más? Sí, pero solamente aquí solamente se está compartiendo el 2, ¿de acuerdo? Una vez que entendieron qué es la unión, una vez que entendieron qué es la intersección, ahora vamos a ver la diferencia. En este caso, para entender la diferencia, yo voy a utilizar exactamente lo mismo. Voy a utilizar el mismo diagrama de Venn. Entonces, vamos a tener aquí el conjunto A y aquí vamos a tener, por ejemplo, el conjunto B. Conjunto A y aquí tengo conjunto B. En este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que aquí ya sabemos que va el 2, aquí va el 4 y el 6 y aquí va el 3 y el 5. ¿Qué es lo que quiere decir? En este caso yo voy a tener A menos B, A diferencia B. Eso de aquí ya no es lo mismo que B menos A, por si acaso. Eso de aquí ya no es lo mismo. Entonces, A menos B, ¿qué es lo que me quiere decir A menos B? A menos B me dice que al conjunto A le voy a quitar todos los valores del conjunto B, ¿de acuerdo? Al conjunto A le voy a quitar todos los valores del conjunto B. ¿Qué es lo que me queda entonces? Únicamente lo que está en A, que sería el 4 y el 6. Y eso sería todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo hubiera dicho B menos A, ¿de acuerdo? B menos A. Es como si me estuviera diciendo B, pero no A. ¿Sí me hago entender? Aquí al momento que me dice A menos B, es como si me dijera A, pero no B, ¿de acuerdo? Al momento que yo digo B menos A, es como si dijera B, pero no A. Entonces, si me dice pero no A, se supone que tengo que excluir todos los valores de A y me quedo únicamente con lo que se encuentra en B, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, el 3 y el 5, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es como si me dijera B, pero no A. Si me dice B, pero no A, se supone que A no lo tengo que tomar en cuenta, solamente me quedo con B. Al momento de que me dice A menos B, es como si me dijera A, pero no B. Entonces, al conjunto A no voy a tomar los valores del conjunto B, tengo que excluirlo. Y a eso se refiere prácticamente la diferencia. ¿Está entendido? Ahora bien, una vez que ustedes entendieron prácticamente estas operaciones, ¿qué les parece si empezamos a practicar con conjuntos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a practicar con conjuntos. En este momento, antes de continuar con las preguntas que están en estas diapositivas, me gustaría desarrollar primero una pregunta extra, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos desarrollado anteriormente con los estudiantes que ya estuvieron participando del curso desde el principio. Pero en este caso no hay ningún problema, vamos a desarrollarlo con todos. Voy a poner un momentito en pausa y les voy a presentar a continuación. Listo, chicos, en ese momento les voy a presentar el siguiente ejercicio, que bueno, ya me tomé la tarea de ponerlo aquí en las diapositivas mismo para no estar saliendo del documento. Vamos a desarrollarlo. Miren, por favor, lo que tenemos a continuación. En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Un grupo de jóvenes fue entrevistado acerca de sus preferencias por ciertos medios de transporte, ¿de acuerdo? Por ciertos medios de transporte. Tenemos prácticamente 3 medios de transporte. Tenemos bicicleta, motocicleta y automóvil, ¿de acuerdo? Bicicleta, motocicleta y automóvil. En este caso me dice, los datos de la encuesta fueron los siguientes. Me está diciendo que motocicleta solamente 5, ¿de acuerdo? Motocicleta solamente 5. Entonces, vamos a poner aquí, me dice que moto solamente 5. Solo a 5 personas. Pero miren lo que me dice, que a motocicletas les gusta 38 personas, ¿de acuerdo? Motocicleta les gusta 38 personas. Yo sé que puede ser un poquito confuso, ¿de acuerdo? Yo sé que puede ser un poco confuso, pero no. Ustedes se dan cuenta que en total hay a 38 personas que les gusta la motocicleta. Pero yo no sé si de esas 38 personas hay otras que les gusta la bicicleta o también hay otras que les gusta el automóvil. Pero de lo que yo sí estoy seguro que es que de esas 38 personas, solamente a 5 les gusta únicamente la motocicleta. A esas personas de aquí no les gusta la bicicleta. A esas personas de aquí no les gusta el automóvil. A esas personas de aquí solamente les gusta la motocicleta. ¿Entendido? Entonces de 38, si a 5 les gusta ya solamente esto, ¿qué quiere decir? Que las otras 33 personas, si las otras 33 personas que me quedarían, también les puede gustar la bicicleta, pero también les puede gustar, por ejemplo, el automóvil. ¿Sí me hago entender a qué se refiere? Vamos a continuar. En este caso, miren lo que está diciendo. Me está diciendo que no gustan del automóvil a 9 personas, ¿sí? Me está diciendo que no les gusta el automóvil a 9 personas. No les gusta el automóvil a 9 personas. Miren lo que dice. Motocicleta y bicicleta, pero no automóvil.
motocicleta y bicicleta, pero no automóvil. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente me está diciendo que motocicleta y bicicleta, pero no automóvil. Me está diciendo, pero no automóvil, solamente 3 personas. Entonces, a ver, vayamos entendiendo eso de aquí. Si yo recuerdo lo anterior, cuando me decía, pero no, el otro conjunto se refiere a una resta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me quiere decir eso de aquí? Ustedes se dan cuenta que tenían 3 conjuntos. Tenían, por ejemplo, el conjunto motocicleta, tenían el conjunto bicicleta y, por ejemplo, tenían el conjunto automóvil, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, yo tengo que entender, cuando me dice moto y bicicleta, cuando me dice moto y bicicleta, se refiere a una intersección, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, como aquí. ¿Cuál es un número par y un número primo? ¿Cuál era un número par y un número primo? Solamente el 2. Acá sucede lo mismo. Si me dice motocicleta y bicicleta, se refiere a la intersección, ¿de acuerdo? Se refiere a la intersección, que viene a ser prácticamente toda esa parte de aquí. Todo eso de aquí viene a ser la intersección, suponiendo que eso sea moto y suponiendo que eso sea bicicleta, ¿de acuerdo? Pero ustedes se dan cuenta que aquí prácticamente yo tenía el automóvil, ¿de acuerdo? Yo tenía aquí el automóvil. Entonces, ¿qué quería decir pero no automóvil? En ese caso, cuando yo digo la palabra pero no, se refiere a una resta, ¿de acuerdo? Se refiere a una resta. Entonces, miren, es como si yo dijera A, pero no B. Entonces, se supone que B no lo tengo que tomar en cuenta. Si me dicen moto y bicicleta, pero no automóvil, se supone que el automóvil no lo tengo que tomar en cuenta, lo tengo que eliminar, ¿de acuerdo? Y ustedes se dan cuenta que el momento de que eliminan automóvil, de moto y bicicleta, solamente les queda ese pedacito de arriba, solamente les queda ese pedacito de arriba, de esta intersección de aquí. ¿Sí se dan cuenta entonces a qué me refiero? Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver lo que me sigue diciendo el ejercicio. Me dice motocicleta y automóvil, pero no bicicleta. Entonces yo ya entendí cuando me dice pero no bicicleta. Mira lo que me dice moto y automóvil. Sí, me dice la intersección entre moto y automóvil, pero yo tengo que quitarle la bicicleta, porque me dice pero no bicicleta. Entonces a 20 personas. Dice no gustan de la bicicleta a 72 personas. Entonces me está diciendo que no les gusta la bicicleta a 72 personas. Me dice que no les gusta ninguna de las 3 cosas, no les gusta nada, en cambio a una sola persona. Y tampoco le gusta la motocicleta a 61 personas. Me dice no, motocicleta a 61 personas. Entonces, ¿cómo yo distribuyo estos datos en el diagrama de Venn? Vamos a empezar. En este caso, ustedes se dan cuenta que me habla de 3 conjuntos. Me está hablando del conjunto motocicleta, me está hablando del conjunto, por ejemplo, bicicleta, y me está hablando, por ejemplo, del conjunto automóvil. ¿De acuerdo? Me está hablando del conjunto automóvil. Perfecto. Motocicleta, bicicleta y en este caso, automóvil. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. En este caso, ¿qué es lo que tienen conocido? Que en total les gusta a 38 personas la motocicleta. Ustedes se dan cuenta que motocicleta es todo ese conjunto de aquí. Miren, todito ese conjunto de aquí prácticamente viene a ser motocicleta. ¿Están de acuerdo? Todo ese conjunto de aquí viene a ser motocicleta. Se supone que todo ese conjunto tiene que ser 38 personas. Pero yo sé que de esas 38 personas, solamente a 5 les gusta la motocicleta. Entonces, estos 5, ¿dónde lo tengo que colocar? Si yo lo coloco aquí, no puede ser, porque además de moto también le gusta la bicicleta, cosa que no me dice. Si yo lo coloco aquí, tampoco, porque además de gustarle la moto, además de gustarle la bicicleta, también le gusta el auto, cosa que ni siquiera me dice eso. Me dice solamente motocicleta. Este 5 tampoco lo puedo colocar aquí, porque además de gustarle la moto, también le gustaría el automóvil, cosa que ya no cumpliría con la palabra solo. Entonces, ustedes se dan cuenta que si me dice solo motocicleta, se supone que ese 5 tiene que ser aquí. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí no hay ninguna otra cosa más que me afecte, solamente están las motocicletas. Entonces, yo acabo de ocupar ya este primer dato. Ustedes se dan cuenta que yo todavía no puedo ocupar este dato, porque yo no sé, obviamente, cuántas personas se van a repartir aquí. Entonces, yo tengo que saltarme y tengo que continuar con el siguiente. Ustedes ya entendieron cuando me dice moto y bicicleta. Cuando me dice moto y bicicleta, se refiere a la intersección. ¿Y cuál es la intersección entre moto y bicicleta? Moto y bicicleta prácticamente viene a ser eso. Esto es moto y no se olviden que eso es bicicleta. La intersección entre moto y bicicleta viene a ser todo eso de aquí. Pero al momento de que me dice no automóvil, tal cual como lo acabamos de aprender, me dice que yo tengo que excluir el conjunto automóvil. Yo tengo que excluir el conjunto automóvil. No tengo que tomar en cuenta el conjunto automóvil. Por lo tanto, ese pedacito de aquí también se tiene que eliminar, por si acaso. Tengo que eliminar todo el conjunto automóvil. ¿Y qué es lo único que me queda de esa intersección? Solamente me queda la parte de arriba. Entonces se supone que esas 3 personas tienen que ir en esa parte de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. También me está diciendo lo siguiente. Por ejemplo, también me está diciendo moto y automóvil. ¿Dónde está la intersección entre moto y automóvil? Esto es moto y esto es automóvil. Entonces se supone que la intersección, ¿cuál sería? La intersección, en cambio, sería toda esa parte de aquí, como se dan cuenta. Toda esa parte de aquí vendría a ser la intersección entre moto y automóvil. ¿Están de acuerdo? Pero al momento de que me dice no bicicleta, como lo acabamos de aprender, se supone que yo tengo que eliminar todo el conjunto bicicleta. Incluso ese pedacito de aquí. Todo el conjunto bicicleta no lo tengo que tomar en cuenta. Lo tengo que excluir al momento de que me dice pero no bicicleta. Entonces, de esa intersección, ¿qué es lo que me queda? Solamente ese pedacito. Ese pedacito me dice que tiene que ir 20 personas. Perfecto, continuemos. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya hemos ocupado prácticamente 3 datos. ¿De acuerdo? Ya hemos ocupado 3 datos. Vamos a irlos tachando. Yo ya ocupé esto y yo ya ocupé esto. Ahora sí, ¿ya puedo ocupar esto? Claro que sí. ¿Y por qué yo ya puedo ocupar esto? Porque ustedes se dan cuenta que yo ya completé los demás espacios de ese conjunto. El único espacio que me queda para completar sería ese de aquí. Ese es el único espacio que me queda para completar. Entonces, ¿cuánto suma hasta aquí? ¿Cuánto suma hasta aquí? 5 más 3 me da 8. 8 más 20 me da 28. ¿Pero cuánto tiene que ser aquí? 38. Entonces, ¿cuánto me hace falta? Solamente me hace falta 10. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sin querer, acabamos de encontrar que a 10 personas les gusta la motocicleta, les gusta la bicicleta y también les gusta el automóvil. Sin querer, solamente por completar el dato que me hacía falta para que eso quede completo. ¿Está claro, por favor? Ahora bien, tenemos que seguir analizando. En este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Me dice que a una persona no le gusta nada. Por favor, no se olviden. Aquí yo estoy poniendo a los que sí les gusta la motocicleta, la bicicleta y el automóvil. Si no le gusta nada, no lo puedo poner aquí, porque estaría diciendo que le gusta la bicicleta. No lo puedo poner aquí, porque estaría diciendo que le gusta la bicicleta y el automóvil. Y tampoco lo puedo poner aquí, porque me dice que es como si estuviera diciendo que le gusta el automóvil. Y no es así, no le gusta nada. Entonces, a esa persona que también fue entrevistada, la tengo que poner afuera. ¿De acuerdo? La tengo que poner afuera. Ahora bien, continuemos. Vamos a tachar, por ejemplo, también ese dato de aquí. Muy bien. Mira lo que me dice, que a 9 personas no les gusta el automóvil. Al momento de que yo les digo que no les gusta el automóvil, se supone que el conjunto automóvil tiene que ser eliminado. Al momento de que les gusta, perdón, al momento de que digo que no les gusta el automóvil, se supone que el conjunto automóvil tiene que ser completamente eliminado. ¿De acuerdo? El conjunto automóvil tiene que ser eliminado. ¿Y qué es lo único que me queda? Solamente lo de aquí. Pero ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que me dice que a 9 personas no les gusta el automóvil. A estas 5 personas, obviamente, no les gusta el automóvil, porque para que les guste tuvo que haber estado al menos aquí. A estas 3 personas tampoco les gustaba el automóvil, recordemos. A esta persona tampoco le gusta el automóvil, recordemos. Entonces, ¿cuánto me hace falta aquí para que no se altere ese resultado? Como para completar. 5 más 3 me da 8. 8 más 1 me da 9. Entonces ya no me hace falta para completar. Entonces no tengo otra opción más que para que no se altere ese resultado, poner un 0. En otras personas es como si estuviera diciendo que a 0 personas les gusta solamente la bicicleta. Es decir, no hay ninguna persona que le guste solamente la bicicleta. ¿Está claro? Continuemos. Eso de aquí, tachémoslo. Perfecto, continuemos con la otra parte, con la otra condición. Mira lo que me dice, que no les gusta la bicicleta. Si no les gusta la bicicleta, pues se supone que el conjunto bicicleta lo tengo que eliminar, no lo tengo que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Al conjunto bicicleta no lo puedo tomar en cuenta si me dice no bicicleta. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que solamente para completar tengo este espacio de aquí. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuánto me hace falta para completar los 72? Obviamente esos 72 ya no puedo ponerlos aquí, porque ya está lleno. Aquí tampoco puedo poner porque ya está lleno. Y obviamente afuera tampoco, porque ya se suponía que solamente a una persona no le gusta nada. Entonces no tengo otra opción más que completar aquí. 5 más 20, ¿cuánto me queda? Me queda 25. ¿De acuerdo? 25 más 1, obviamente me va a quedar 26.
Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a 72? 72 menos 26, obviamente me va a quedar 46, ¿de acuerdo? Me hacen falta 46 personas para completar eso de aquí. Y a 72 personas no les gusta la bicicleta, porque si les gustara la bicicleta no tiene que estar afuera, tiene que estar dentro del conjunto. Entonces, está bien distribuido. Entonces, también lo vamos a tachar. Vamos a continuar. Muy bien. Y finalmente, el único espacio que nos queda por completar solamente es ese de aquí. Entonces, vamos a ver. Me decía que no motocicleta 61 personas. Si me dice no motocicleta, se supone que todo ese de aquí tengo que eliminar. Todo el conjunto motocicleta se tiene que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo otra opción más que completar aquí. Entonces, 46 más 1, obviamente me queda 47. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 61? Entonces, 61 menos 47 me va a quedar solamente 14. Y de esa forma acabo de completar todo mi diagrama de Venn. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que ahora yo voy a responder las preguntas que me decían. ¿Cuál fue el número de personas entrevistadas? Entonces, ustedes se dan cuenta que fue lo siguiente. A esas 5 personas también las entrevistaron. A esas 3 también, a esas 10 también, a esas 20 también. Para encontrar el número de personas entrevistadas, solamente tengo que sumar cada uno de los espacios del diagrama de Venn. Obviamente, 5, por ejemplo, más 3 me va a quedar 8. ¿De acuerdo? Me va a quedar 8. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 14 más 46 me queda 60. ¿De acuerdo? Aquí me queda 60. Aquí me está quedando 30. 30 más 60 me queda 90. 90 más 8 me queda 98. Y la persona que también fue entrevistada, que no le gusta nada, pues van a ser 99 personas entrevistadas. ¿De acuerdo? Mira lo que me dice. ¿A cuánto les gustaba la bicicleta solamente? ¿A cuánto les gustaba la bicicleta solamente? Entonces, solamente la bicicleta no le gustaba a nadie, es decir, 0. ¿A cuánto les gustaba el automóvil solamente? Solamente automóvil les gusta 46 personas. ¿A cuánto les gustaban las tres cosas? A las tres cosas les gusta 10 personas. ¿A cuánto les gusta la bicicleta y el automóvil? A ver, bicicleta y automóvil. Pero me dicen no motocicleta. Entonces supone que tengo que eliminar todo de aquí. ¿Cuánto me queda? Solamente 14 personas. A 14 personas les gusta la bicicleta y el automóvil, pero no la motocicleta. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera dicho 14 personas. Supongamos que no me hubiera dicho, pero no motocicleta. Supongamos que solamente me hubiera dicho bicicleta y automóvil. Bicicleta y automóvil es todo eso de aquí. Entonces, ¿qué voy a decir? 10 más 14. En cambio, me hubiera quedado que 24 personas les gusta la bicicleta y el automóvil. Pero al momento de que me dicen no motocicleta, tengo que eliminar esas 10 personas que también les gustaba la motocicleta, además de la bici y además del auto. ¿Cuánto me queda? 14 personas. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. Listo, chicos, entonces a partir de aquí vamos a desarrollar un poquito más rápido los ejercicios. Ustedes deben entender que no siempre va a ser necesario utilizar diagramas de Venn. No siempre es necesario utilizar diagramas de Venn. En ese caso, entonces, miren, por favor, lo que me dice. En un gremio de trabajadores se ofrecen puestos para el ramo de la construcción. Algunos deben desarrollar varias actividades a la vez. Me dice que 12 deben saber el oficio de albañilería, ¿de acuerdo? 12 deben saber el oficio de albañilería. Me está diciendo que 12 deben saber el oficio de soldador, ¿de acuerdo? De soldador. Y me está diciendo que 10 deben saber el oficio de carpintero. Me dice 6 de esos trabajadores saben albañilería y también saben soldadura. Miren lo que me dice, que de estos 6, que obviamente ya son albañiles y soldadores, me está diciendo que 3 también deben saber carpintería. Entonces, ¿cuántos saben los 3 oficios a la vez? Obviamente 3 personas saben los 3 oficios a la vez. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. Continuemos. Miren, en una agencia de empleo se ofrecen puestos para artesanos. Algunos deben enseñar varias actividades a la vez. 12 deben saber el oficio de pintura de casa. 12 deben saber el oficio de electricidad residencial. Entonces, 12 saben pintura de casa. 12 saben electricidad. Y me está diciendo que 10 saben plomería. Me dice, 9 de los trabajadores. Me está diciendo que 9 de los trabajadores ya saben dos cosas. Ya saben pintura y ya saben electricidad. De estos 9 pintores y electricistas, se supone que 6 también deben saber plomería. ¿Cuántos saben los 3 oficios a la vez? Obviamente 6 personas saben los 3 oficios a la vez. Y eso sería todo con respecto a esa parte de aquí. Vamos a continuar. Muy bien, a continuación vamos a ver un ejercicio que ha salido en la prueba. Por favor, deben entender que todo lo que estamos viendo es para desarrollar preguntas de literales que vienen en ejercicios más grandes. Ya se dieron cuenta que los problemas de razonamiento tienen diferentes literales. Entonces, cada uno de los literales puede que abarque diferentes temas, como por ejemplo ese de aquí. Este ejercicio de aquí es uno de los literales de una pregunta mucho más grande. Si ustedes recuerdan, era del hospital UTPL, cuando les daba las tablas y cuando les daba a los pacientes. En ese caso, mira lo que me dice. Obviamente solamente me interesa desarrollar este literal, porque solamente este literal tiene que ver obviamente con el tema que estamos viendo. Me dice, a los pacientes Alicia, Lola y Daniel, luego de ser atendidos, les solicitaron contestar una encuesta de satisfacción, en la cual se pedía seleccionar la o las enfermedades que aparecieron en el último año. Y sus respuestas fueron, Alicia tuvo gripe, conjuntivitis y gastritis, etcétera, etcétera. Miren lo que me dice. Luego de conocer esta información, determina el conjunto de enfermedades en común que han tenido Alicia y Lola, pero que sean distintas a las que ha tenido Daniel. Es como si me dijera, Alicia y Lola se refiere a la intersección, pero no Daniel, se refiere a una resta. Yo tengo que tomar la intersección de Alicia y Lola, pero no Daniel. ¿Sí se dan cuenta que lo que acabamos de desarrollar en ese momento tiene que ver bastante con lo que les toman en la prueba? Entonces, ustedes se dan cuenta que ¿cuál es la intersección entre Alicia y Lola? La intersección se refiere a valores que se comparten. ¿Cuáles son los valores que se comparten entre Alicia y Lola? ¿Gripe? Claro que sí. Entonces pongamos Alicia, intersección Lola, que se refiere a Alicia y Lola. ¿Qué es lo que tienen en común? Gripe, perfecto, tienen gripe. ¿Qué más tienen en común? Conjuntivitis, perfecto, conjuntivitis. ¿Hay alguna otra enfermedad que tienen en común? No, gastritis no tiene, infección tampoco. Es lo único que se comparte, gripe y conjuntivitis. Pero recuerden, pero me dice, pero no Daniel. Se supone que yo tengo que eliminar todo lo que tengan con Daniel. Entonces, migraña, como no hay, no tengo por qué eliminar. Diabetes, obviamente no. Pero gripe sí, gripe no la tengo que tomar en cuenta. Porque me dice Alicia y Lola, pero no Daniel. Entonces, ¿cuál es la única enfermedad que tienen las dos, pero que no tiene Daniel? Obviamente conjuntivitis. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. Y eso sería todo con respecto a esa pregunta de aquí. Continuemos. Listo, vamos a desarrollar otra pregunta. Miren lo que me dice. En un curso compuesto por 22 alumnos, ¿sí? Me está diciendo que el total de alumnos me está diciendo que es de 22 personas. Me dice que 12 estudian alemán. Me está diciendo que 12 estudian alemán. Me está diciendo que 11 estudian francés. 11 también estudian inglés, ¿de acuerdo? Ya me salté aquí, pero es lo mismo. 11 también estudian inglés. Me está diciendo que 6 estudian alemán e inglés. Alemán e inglés. Me dice 7 estudian solo inglés y francés. Y me dice que 5 estudian alemán y francés. Alemán y francés. Y me dice que hay 2 personas que estudian los 3 idiomas. Es decir, hay 2 personas que hablan alemán, inglés y francés. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes se dan cuenta que les está hablando de 3 conjuntos. Del conjunto alemán, del conjunto inglés y del conjunto francés. Entonces aquí tenemos alemán, aquí tenemos inglés y aquí tenemos francés. Muy bien. Entonces, me dice que hay 3 personas a los que les gusta, perdón, que hay 2 personas a los que les gustan las 3 cosas. ¿Dónde yo coloco a los que les gustan las 3 cosas? Obviamente aquí, ya que les gusta francés, les gusta alemán y también les gusta inglés. Entonces aquí irían esas 2 personas. Perfecto. Continuemos. Me está diciendo que a 5 les gusta alemán y francés. ¿Dónde está alemán y francés? Alemán y francés sería toda esa intersección de aquí. Sí, alemán y francés es todo eso de aquí. Me dice que a 5 personas. Pero, ¿sí notan algo?
dentro de esa intersección yo ya tengo 2. Entonces, ¿cuántas me hacen falta para ajustar esas 5 que serían en total? Obviamente solamente me harían falta 3 personas. ¿Sí me hago entender? Entonces hay 5 personas que les gusta alemán y francés, que sería todos de aquí la intersección. Pero si yo ya tengo 2, solamente me hace falta 3 para completar el total de los que les gusta alemán y francés. ¿Sí me hago entender? Solamente que hay 2 más que les gusta también el inglés, pero también les gusta el alemán y el francés, por si acaso. Ahora bien, me dice inglés y francés. ¿Dónde se encuentra inglés y francés? Inglés y francés sería toda esa parte de aquí. Eso sería inglés y eso sería francés, por ejemplo. Mire, ¿de acuerdo? Pero dentro yo ya tengo 2. ¿Cuánto me hace falta para ajustar esos 7? Solamente me hacen falta 5. Continuemos. Alemán e inglés. ¿Dónde se encuentra alemán e inglés? Alemán e inglés es toda esa parte de aquí. Observen. Pero dentro yo ya tengo 2. ¿Cuánto me hace falta para completar los 6? Solamente 4. Listo. Entonces, miren, por favor. Me dice inglés. Ustedes se dan cuenta que inglés es todo ese conjunto de aquí. Miren, inglés es todo ese conjunto de aquí, por favor. Todo eso es inglés. Pero dentro del conjunto inglés, yo ya tengo 4 más 2 me da 6. 6 más 5 me da 11. Y se supone que solamente debo tener 11. Entonces se supone que aquí tiene que ir 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos alumnos estudian solamente inglés? Obviamente solamente inglés estudian 0 personas. Es por esa razón que la respuesta de ese ejercicio tiene que ser la tercera opción. Pero terminemos de desarrollar. Me dice francés a 11 personas. Francés es todo ese conjunto de aquí. Entonces sería todo ese conjunto de aquí por si acaso. 3 más 2 me da 5. 5 más 5 me da 10. ¿Cuánto me hace falta para completar? Obviamente una sola persona. Si me hubiera preguntado cuántos estudian solo francés, hubiera dicho, por ejemplo, una persona. Y me está diciendo finalmente que hay 12 que estudian alemán. Entonces, aquí yo tengo 4 más 2, 6. Más 3 me da 9. ¿Cuánto me hace falta para ajustar los 12? Obviamente 3. Es como si estuviera diciendo que solamente a 3 personas les gusta alemán. ¿De acuerdo? Hay 3 personas que les gusta alemán. Si yo escojo estos 4, estoy diciendo que les gusta alemán e inglés, pero no francés. ¿De acuerdo? A estas 4 personas les gusta alemán e inglés, pero no francés. ¿De acuerdo? O es como si me dijera solo alemán e inglés. Yo sé que van a ser 4 personas. Al momento en que digo solo alemán e inglés, es como si dijera alemán e inglés, pero no francés. ¿De acuerdo? Si digo solo alemán y francés, yo voy a decir 3. Es como si dijera alemán y francés, pero no inglés. ¿De acuerdo? Pero si yo no pongo ninguna de esas palabras, si yo pongo alemán y francés, yo voy a decir que prácticamente en total van a ser 5. Pero si digo solo alemán y francés, solamente serían esos 3. O si digo alemán y francés, pero no inglés, también serían siendo solamente esos 3. Si se dan cuenta que yo tengo que responder siempre conforme a la información que me da y conforme a lo que me pregunte. Yo tengo que responder en base a lo que me esté preguntando. Y las palabras que utilizan las preguntas son clave para entender qué es lo que me está diciendo. Como por ejemplo aquí, me dice cuántos estudian solo inglés. Si me hubiera dicho cuántos estudian inglés, yo hubiera dicho 11 estudian inglés. Pero como me dice solo inglés, obviamente como no había nadie, la respuesta tiene que ser 0. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. Listo, a continuación vamos a ver otro ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio de aquí está compuesto por diferentes literales, ¿de acuerdo? Está compuesto por diferentes literales. Entonces vamos a desarrollarlo. El ejercicio se llama cocineros. Miren lo que me dice. En un concurso de gastronomía, en la UTPL, en el que se preparan 3 comidas criollas, guatita, seco de chivo y chuchucaras, se obtuvieron los siguientes resultados. Me está diciendo que el 2% de los cocineros fracasó en las 3 comidas. Si ustedes leen todo, se van a dar cuenta que me está hablando solamente de los cocineros que fracasaron. Estos datos de aquí solamente me habla del porcentaje de cocineros que fracasaron. No me dice que 2 cocineros fracasaron, me dice que el 2% fracasó. Yo no sé si esos 2%, si ese 2% me representan 10 o me representan 50 o incluso me representan 100 cocineros. Yo no sé, solamente sé que el 2% fracasó en las 3 comidas. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver lo que me pide el primer literal. El primer literal, ustedes se dan cuenta que me dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de cocineros tuvo éxito? Me pregunta qué porcentaje, no cuántos cocineros. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? No me dice cuántos cocineros, me dice qué porcentaje de cocineros. Ustedes se dan cuenta que en total, cuando yo hablo de porcentaje, el total que me representaba cuando yo hablo de porcentaje, me representaba el 100%. El total, cuando yo hablo de porcentaje, me representa el 100%. Entonces, para saber qué porcentaje tuvieron éxito, se supone que a este 100% yo le voy a quitar el porcentaje de los que fracasaron. ¿De acuerdo? Al 100% le voy a quitar el porcentaje de los que fracasaron. Y se supone que lo que me queda es lo que tuvo éxito. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar qué porcentaje fracasó en total, yo necesito recordar lo anterior. Ustedes se dan cuenta que me está hablando de 3 comidas. ¿Cuáles eran esas comidas? Por ejemplo, era guatita, era seco de chivo y, por ejemplo, era chuchucaras. ¿De acuerdo? Chuchucaras. Hagámoslo un poquito más grande. Aquí tenemos seco de chivo o guatita, aquí tenemos eso de aquí y tenemos eso de aquí. Perfecto. Aquí, por ejemplo, pongamos guatita, aquí, por ejemplo, pongamos seco de chivo y aquí pongamos chuchucaras. Perfecto. Entonces, vamos a reemplazar. Me dice el 2% fracasó en las 3 comidas. ¿Dónde está la intersección de los 3? Aquí está de chuchucaras, aquí fracasó en seco de chivo y aquí fracasó en guatita. Aquí va a ser el 2% que fracasó en las 3 comidas. Perfecto. Continuemos. Me dice 6% de cocineros fracasó en guatita y seco de chivo. ¿Dónde está guatita y seco de chivo? Guatita y seco de chivo es toda esa intersección de aquí. Eso es guatita y eso es seco de chivo, ¿de acuerdo? Entonces dice que 6%. Pero dentro de esa intersección, yo ya tengo 2. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 6? Me hace falta 4%. Muy bien. Me dice 5% de cocineros fracasó en seco de chivo y chuchucara. Seco de chivo y chuchucara. Seco de chivo y aquí tenemos chuchucara, ¿de acuerdo? Me dice 5%. Si yo ya tengo 2, ¿cuánto me hace falta? Solamente 3% para completar. Continuemos. Me dice guatita y chuchucara. Guatita y chuchucara es todo eso de aquí por si acaso. ¿Pero cuánto fracasó? 8%. Pero si yo ya tengo 2, me hace falta obviamente un 6%. Continuemos. Ahora bien, 29% fracasó en guatita, pero guatita es todo ese conjunto de aquí. ¿Cuántos yo ya tengo que fracasaron dentro de guatita? Yo ya tengo 6 más 4, 10 y más 2, 12. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 29? Obviamente me hace falta 17%. Me dice que 17% solo fracasó en guatita, ¿de acuerdo? Continuemos. 32 fracasó en seco de chivo. Seco de chivo es todo ese de aquí, pero dentro de seco de chivo yo ya tengo 4 y 2, 6 y 3 me da 9. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 32? Me hace falta 23%, que fracasó solo en seco de chivo. Pero en total fracasaron 32 personas en seco de chivo. Y finalmente me dice que el 36% fracasó en chuchucaras. Chuchucaras es todo eso de aquí. Entonces, 6 más 2 me queda 8, más 3 me queda 11. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 36? Solamente me hace falta el 25% que fracasó solo en chuchucaras. Entonces, ¿cómo yo encuentro el total de personas que fracasaron? Sumando. Por ejemplo, 7 más 3 me da 30. Como me queda un 10, 10 más 30 me da 40. Entonces, 17 más 23 me da 40. ¿De acuerdo? Me da 40. Por ejemplo, 6 más 4 me da 10. 10 más 40 me da 50. 2 más 3 me da 5. 5 más 25, obviamente me da ¿cuánto? Obviamente me da 30. ¿De acuerdo? Me da 30. ¿Y acá cuánto me quedaba? Por ejemplo, 50. 50 más 30, prácticamente me va a quedar que el 80% fracasó sí cocinando, ya sea guatita, seco de chivo y chuchucaras. Pero recuerden que el total en porcentaje que me representa, el 100%. Si el 100% de los que participaron le quito los que fracasaron, ¿cuánto me está quedando? Que el 20% tuvo éxito en las comidas. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Y eso sería todo con respecto a este literal. Vamos a continuar con el siguiente.
Listo, miren lo que me dice a continuación. ¿Qué porcentaje de cocineros no tuvo éxito en las 3 comidas? ¿Qué porcentaje no tuvo éxito, pero en las 3 comidas? Si ustedes recuerdan, ¿qué porcentaje fracasó en las 3 comidas? El 2%. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La primera opción. Y eso es todo. Así de fácil. Continuemos con el último literal. Miren lo que me dice. ¿Cuántos cocineros tuvieron éxito si concursaron 200 personas? A ver, yo ya sé que el 20% tuvo éxito. Entonces, a ver, me está diciendo que concursaron 200 personas. Entonces, ¿cuál es el total? Entonces, es como si me estuviera diciendo que el 100% de los que participaron fueron 200 personas. Como yo ya supe que el 20% tuvo éxito, entonces, ¿eso a cuánto equivale? Una regla de 3. Que me va a quedar, obviamente, 20 por 200 y me va a quedar dividido para 100. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, este 0 con este 0 se simplifica con este y con este. 20 por 2 me está diciendo que el 20% me representa 40 personas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántas personas tuvieron éxito? 40 personas. Y esto sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar a otro. Listo, chicos, a continuación vamos a desarrollar este ejercicio de aquí. Ustedes deben entender que este ejercicio de aquí está grabado en la plataforma. En la plataforma lo van a poder encontrar completo, ¿de acuerdo? En la plataforma lo van a poder encontrar completo a este ejercicio de aquí. Pero solamente yo he tomado lo que me interesa con respecto al tema que estamos viendo. ¿Qué tema estamos viendo? Conjuntos. Entonces, solamente me interesa desarrollar los literales que tienen que ver con conjuntos. Si ustedes recuerdan, aquí me hablaba de 3 situaciones, pero solamente la primera situación tiene que ver con el tema que estamos viendo. Entonces, vamos a ver lo que me pedía la primera pregunta. En este caso, este literal de aquí me pedía lo siguiente. Me pedía determinar la cantidad de pacientes que están internados en el hospital. Determinar la cantidad de pacientes que están internados en el hospital, pero por otras enfermedades distintas a las mencionadas. ¿Cuáles fueron las enfermedades mencionadas? Las que ustedes ven en esa primera situación. Pero para no estar pasando de diapositiva a diapositiva, les voy a presentar aquí. Me dice que en total, ¿cuántas personas hay en total? Me está diciendo que en total hay 120 pacientes, ¿de acuerdo? 120 pacientes. Ustedes se dan cuenta que me da la siguiente información. Me está diciendo que 6 están internados solo por faringitis, 25 tienen gripe y también tienen infección intestinal 18. Ustedes deben entender que me está hablando de 3 conjuntos. Me está hablando del primer conjunto que me puede representar faringitis, del segundo conjunto que me puede representar gripe, y el último conjunto que me va a representar, por ejemplo, infección intestinal, ¿de acuerdo? Infección intestinal. Entonces, miren lo que me va diciendo. Ustedes se dan cuenta que si quieren, si ustedes desean, por ejemplo, pueden sacar los datos aparte, para que se les haga mucho más fácil. Pero si no quieren perder el tiempo anotando todito, directamente ya empiecen a reemplazar. Por ejemplo, me dice que 7 pacientes tienen las 3 enfermedades. 7 pacientes tienen las 3 enfermedades. Perfecto. Me dice que 13 tienen gripe y faringitis. ¿Dónde está gripe y faringitis? Gripe y faringitis sería toda esa parte de aquí, ¿de acuerdo? Todo eso de aquí sería gripe y faringitis. Me dice que obviamente hay 13 personas, pero como yo ya tengo 7 aquí, me hacen falta solamente 6. ¿De acuerdo? Me hacen falta solamente 6. Continuemos. En este caso me dice 16 tienen infección y faringitis. ¿Dónde está infección y faringitis? Obviamente se encuentra aquí. Todo eso de aquí me representa infección y faringitis. Me dice que hay 16, pero yo ya tengo 7. ¿Cuánto me hace falta? Solamente me hace falta 9. Miren lo que me dice, que 18 tienen infección intestinal. 18 tienen infección intestinal. ¿Sí se dan cuenta que en ninguna parte me dice cuántos tienen gripe e infección? Nadie me está diciendo que tiene gripe e infección intestinal. Entonces no pasa nada si no tengo ese valor. Entonces, como no tengo ese valor, no tengo ya por qué preocuparme. Obviamente, cuando ustedes ya vean a profundidad conjuntos, obviamente si quieren hacer un análisis completo, también dependiendo del caso clínico, tienen que encontrar ese valor. Porque normalmente no hay personas que tienen gripe e infección al mismo tiempo. Entonces es como que omiten ese valor de aquí. Pero los que tienen, por ejemplo, faringitis pueden tener, por ejemplo, gripe. Entonces como que sí está relacionado. Pero bueno, en ese caso, miren lo que me dice. 18 tienen infección intestinal. Como no tengo ese valor de aquí, entonces no me preocupo. 9 más 7 me da 16. ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 18? Solamente 2. ¿De acuerdo? Solamente 2. Repito, como no tengo ese dato, entonces no pierdo mucho tiempo encontrándolo. Vamos a continuar. Me dice que 25 tienen gripe. Gripe sería todo esto de aquí. Yo tengo prácticamente 6 más 7, 13. ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 25? Solamente 12. Es como si me dijera que solamente 12 tienen gripe o solamente 2 tienen infección intestinal. Y miren lo que me decía. Me decía que 6 solo tienen faringitis. Entonces, estos 6 solo tienen faringitis. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que me preguntaba. Ustedes se dan cuenta que este diagrama de aquí, ¿qué me representa el diagrama? Este diagrama me representa prácticamente las personas que tienen esas enfermedades, ¿sí? Las personas que tienen estas enfermedades. Pero ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide encontrar la cantidad de pacientes que están internados en el hospital, pero no por esas enfermedades, Entonces se supone que al total, que va a ser 120, le tengo que quitar las que están internadas por esas enfermedades. Y de esa forma me va a quedar las que están internadas, pero por otras enfermedades. ¿Cómo yo encuentro el total? Simplemente sumando. 6 más 6, por ejemplo, me da 12. Por ejemplo, 9 más 7 me va a quedar 16. 16 más 12 me va a quedar 28. 28 más 12 me va a quedar 40. Y 40 más 2 me va a quedar 42. Hay 42 personas que están internados por estas enfermedades. Pero no me interesa eso. Me interesa, por ejemplo, ¿qué cosa? Me interesa encontrar las que están internadas, pero por otras enfermedades. Entonces, 120 menos 42, me va a quedar que hay 78 personas que están internados, pero por otras enfermedades, distintas a esas de aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La última opción. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar con el último literal, ¿de acuerdo? Vamos a ver el último literal. Listo, vamos a desarrollar esta última pregunta. Miren lo que me dice. Determinar cuántos pacientes tienen solo una enfermedad. ¿Cuántos pacientes tienen solo una enfermedad? Ustedes se dan cuenta que, sí, a ver, si ustedes se dan cuenta es como que la pregunta tal vez está un poco mal planteada, por decirlo de cierta forma. Ustedes se dan cuenta que lo correcto sería decir cuántos pacientes tienen solo una enfermedad a las mencionadas, o sea, de las mencionadas, mejor dicho. ¿Cuántos pacientes tienen solo una enfermedad, pero de las mencionadas? Porque si me dice solamente una enfermedad, o sea, ¿cómo yo voy a saber cuántas personas tienen aquí una sola enfermedad? De las que están internadas, pero por otras a las mencionadas, sí me hago entender. Pero tampoco es que sea problema, o sea, es tan obvio que me está hablando de esto que tampoco es que es problema, o sea, que me lo pongan, pero si realmente quiere ser bien planteado, tiene que poner eso de ahí que les acabo de mencionar. ¿Cuántos
tienen solo una enfermedad? A ver, ¿sería válido coger ese valor de aquí? Si yo tomo este valor de aquí, no tiene solo una enfermedad. Tiene faringitis y tiene gripe, entonces no puede ser. ¿Este tiene solo una enfermedad? No, tiene tres. ¿Ese tiene solo una enfermedad? No, tiene faringitis y tiene infección. Esos dos, si tienen solo una enfermedad, sí, solo tienen gripe. Estos dos tienen solo una enfermedad, sí, solamente tienen infección. Y estos seis tienen solo una enfermedad, sí, solo tienen faringitis. Entonces, ¿cuántos pacientes tienen solo una enfermedad? 6 más 2 me da 8. 8 más 2 me dan 20 personas que tienen solamente una enfermedad. Es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción, ¿de acuerdo? Y eso sería todo, chicos, con respecto a este tema de aquí. Muchas gracias. Listo, chicos.